Bienvenidos al episodio 35 de Y así les mató. La historia que tengo para ustedes hoy es de una mujer que poco a poco fue perdiendo la cabeza. Una mujer que se enganchó en su espiritualidad para justificar sus acciones, que en nombre de su salvación mató o fue cómplice del asesinato de su esposo Charles y sus dos hijos menores Tylee y JJ. Vamos a empezar. Lori Vallow creció mormona en una familia muy religiosa. Eran 5 hijos en total: Lori, Stacy, Summer, Adam y Alex. Por lo que pude encontrar, tuvo una niñez normal y feliz. Y sí, yo voy a empezar esta historia con Joe Ryan, que fue el tercer esposo de Lori. Ella tenía un hijo ya antes de este matrimonio, Colby. No sé si fue de su primer matrimonio o su segundo matrimonio. Sin embargo, Colby tomó el nombre de su padrastro y hasta la fecha se llama Colby Ryan. Lori y Joe tuvieron su primera hija el 24 de septiembre del 2002, una niña de pelo güero con los ojos azules que llamaron Tylee. Tenían un muy buen matrimonio, Ella era muy buena mamá, muy buena esposa y hasta muy buena cuñada. Y Colby adoraba a su hermanita chiquita. En los ojos de todos tenían una vida perfecta. De hecho, Lori hasta se inscribió en el concurso de belleza de Miss Texas y al programa de televisión Wheel of Fortune, y siempre decía que la razón por la que se inscribió fue porque un ángel habló con ella y le dijo que iba a ganar. Y estos comentarios religiosos cada vez se van volviendo más y más frecuentes y sí son importantes para la historia, para que vean cómo se desenvuelve este peso que ella le pone a su espiritualidad, que es como más importante que nada, que la vida de sus hijos, que la vida de su familia, que todo, ¿no? Pero la vida familiar, pues esta familia con Joe que formó, se empezó a desmoronar. Poco a poco, Joseph, el esposo, se volvió más y más agresivo. Golpeaba a Colby y abusaba sexualmente de él. Lori también estaba sufriendo abuso en el hogar, así que un día agarró a sus hijos y se fue. Pero cuando Lori se enteró del abuso sexual de Colby, fue muy difícil para ella de aceptar y empieza a buscar una respuesta en su espiritualidad para sacar su ira y su dolor. Y después de 2 años de mudarse constantemente, Lori conoce a Charles Vallow. Se enamoran y se casan en el 2006. Él ya tenía hijos, económicamente había sido muy exitoso y amaba a los hijos de Lori. Y Lori y él se llevaban muy muy bien y según los familiares eran una pareja perfecta, hacían una familia perfecta, todo funcionaba bien. Como su matrimonio era tan fuerte y estable, decidieron adoptar a Joshua Jackson o JJ. JJ era el hijo del sobrino de Charles, o sea, el hijo de la hermana de Charles. Pero ese sobrino, o sea, el papá de JJ, no podía cuidar de su hijo. Y Charles y Lori lo adoptaron y se hicieron cargo de él. Pero seguía JJ teniendo mucho contacto con sus abuelos paternos biológicos. De hecho, ellos fueron los que le pidieron a la pareja que adoptaran a JJ para poder tenerlos cerca. Ellos ya estaban grandes y pues, no tenían la seguridad económica de Charles y pensaron que iba a estar mejor con Lori y Charles también en un ámbito mucho más de familia, tenían todavía otros hijos, entonces se les hizo la mejor opción. Además, JJ no era como cualquier niño, porque tenía autismo. Y aunque pensaron que iba a ser muy difícil y un reto, JJ fue una bendición para toda la familia. Tylee y JJ tenían una conexión muy, muy especial. De hecho, Tylee a veces hasta decía que era su hijo. Así de profunda y amorosa era su relación. Y mientras tanto, el fanatismo de Lori seguía creciendo. Hizo que toda la familia se mudara a Hawái 3 años en el 2014 porque dijo que escuchó la voz de Dios diciendo que se fueran a Kuwait. Cada vez hacía más, ponía más pinturas de templos en la casa u otros ornamentos religiosos. Y aunque sí, pues si ahorita ya volteas y ves esos comportamientos y dices, pues ya sabemos para dónde va. Pues sí, ahora que no sabemos la historia o que se van a saber la historia.
pero nadie lo consideró pues muy alarmante en el momento. Según Colby, fueron felices en Hawái, o eso parecía, porque según April Raymond, amiga de Lori de Hawái, Lori constantemente se quejaba de Charles porque no lo veía igual de metido o igual de devoto que ella y sentía que él la estaba limitando espiritualmente. Porque cada vez que su espiritualidad se volvía más y más extrema, pues obviamente, o sea, Charles no le seguía la corriente o no creía tanto como ella o no se expresaba de su espiritualidad y su religión como ella lo hacía. Entonces sintió que al hacer eso Charles la estaba limitando de alguna manera. Cada vez decía que tenía más y más visiones de ángeles y que hablaba con Dios. Y yo creo que esto era porque ella quería ser algo más, quería escapar su realidad y su espiritualidad era su salida. Y luego se regresaron a Arizona. Colby se casó y se salió de su casa y Lori se volvió muy paranoica en ese momento y empezó a enfocarse más en la parte de la religión que hablaba del fin del mundo. Tanto que hasta empezó un podcast sobre esto con una amiga llamada Melanie Gibb. Paralelo a que estaba haciendo el podcast, empezó a poco jalar a su hermano Alex a esta nueva como creencia o más bien trayectoria en su espiritualidad o su religión. Alex había sido comediante, pero nunca había brillado en este campo y yo creo que Lori le dio una esperanza, algo que le hizo creer que era parte de algo más grande que su persona y por eso yo creo que Alex la empezó a seguir. Y a los hijos ya se les empezó a hacer un poco raro el comportamiento de su mamá, pero Lori seguía indagando en este tema y su obsesión con el fin del mundo la llevó a una conferencia que se llamaba Preparing a People, preparando a la gente. En ella, Chad Daybell, un actor que según él había tenido 2 acercamientos con la muerte. El primero había sido un día que se echó un clavado de, pues, no sé, como de unas piedras altas y dice que se pegó y quedó inconsciente en el agua. Y según él, en este momento se desata su poder de profeta. Y con estas visiones o mensajes mandados de Dios, empezó a escribir libros. Principalmente trataban del apocalipsis. Él decía que solamente la gente virtuosa y dedicada a Dios iban a sobrevivir. Y estas eran solamente 144,000 personas. En sus libros dice que la nueva tierra sagrada iba a ser un pueblo en Idaho y que el fin del mundo iba a ser el 22 de julio del 2020. Me hubiera encantado verles la cara a los dos cuando se despertaron el 23 de julio y todo seguía igual. O sea, hubiera pagado, no sé cuánto bien, pero hubiera pagado dinero para verles las caras porque no ha sido el juicio. Bueno, ahorita les voy a contar eso, pero o sea, yo creo que estaban viviendo y todas sus justificaciones eran porque yo creo que alguno de ellos o en alguna parte de su subconsciente realmente creían que tenían que hacer todo esto para su salvación, ¿no? Entonces, que se hayan despertado y que no haya pasado nada. O ya sabían todo el tiempo que no se iba a acabar el mundo y eso solamente lo estaban agarrando de algún tipo de justificación. Quién sabe, pero me hubiera encantado verles la cara. Pero bueno, Chad empezó a creer que sus libros eran igual de sagrados que la Biblia o cualquier otro libro sagrado y que no era Dios quien iba a venir a liderar este grupo de personas que se iban a salvar, iba a ser él y él iba a ser como el rey y su reina iba a ser Lori, ¿no? Eso es lo que dice después. Pero en la conferencia Chad estaba firmando en una mesa los libros, ya sabes, los autógrafos. Lori se acercó a que firmara su copia y así es como se conocieron. Y ese mismo día, Chad le dijo a Lori que ellos habían estado casados múltiples veces en otras vidas y que Dios le había dicho a Chad que ese día iba a conocer a una mujer muy especial. Obviamente empezaron a hablar constantemente. Chad estaba casado, pero eso no les importaba a ninguno de los dos. Solo querían estar juntos. Lori le estaba diciendo a sus amigas y familiares que su esposo Charles ya estaba muerto y que su cuerpo estaba poseído por un demonio que se llamaba Oned o Nick Snyder y que cualquier día el demonio se iba a morir. Bajándolo un poco a la realidad, o sea, prácticamente estaba diciendo que su esposo se iba a morir pronto. ¿Ok?
Pero a sus hijos les estaba diciendo que Charles llevaba años poniéndole el cuerno. Charles no sabía qué estaba pasando y les intentó decir a todos, a la familia de Lori, a su familia, a los hijos, que Lori había enloquecido, que se creía Dios y que él no había hecho nada de lo que lo estaba acusando. Él nunca le había puesto el cuerno, nada. Pero a todos los familiares les sonó como si fuera un hombre culpable, tratando de justificarse, ya sabes. Ay, sí, le está diciendo loca porque... Pero, o sea, de verdad estaba perdiendo un poco la razón. Y toda la familia de Lori pues dejó de hablarle a Charles y de contestarle el teléfono, excepto Adam, el otro hermano de Lori. Y el 30 de enero del 2019, Charles estaba en Houston por trabajo y Lori canceló el vuelo de Charles de regreso a Arizona y mandó a su hermano Alex a recoger la camioneta de Charles, que estaba en el aeropuerto, y luego sacar todas las cosas de Charles de la casa. Obviamente, cuando Charles regresa, pues obviamente se enoja, o sea, llega y ya no están las cosas en su casa, llega al aeropuerto y no está su camioneta. Para empezar, le dicen, ay, sí, cancelaste tu vuelo. ¿Qué? Yo no cancelé nada. Y bueno, además de lo enojado, estaba más que nada preocupado porque no se podía poner en contacto con Tylee, que en este momento tenía 16 años, y con JJ, que en este momento tenía 6. Y entonces llama a la policía. Y la policía, después de hacerle varias preguntas, por fin le creen y entran a la casa, pero ya no están ninguno de los coches, ni Lori, ni sus hijos. Charles había llenado un papeleo para que recogieran a Lori y la llevaran a ver a un psiquiatra, como de emergencia, porque ya había amenazado a Charles con matarlo. Así que al siguiente día la policía y Charles la interceptan en la escuela de JJ y la llevan a la comisaría junto con Tylee y Melanie Gibb. Y cuando digo junto con Tylee y Melanie Gibb es que literal la sentaron en el mismo cuarto a interrogarla con Tylee, su hija menor de edad, y con su amiga. O sea, no entiendo cuál es la formalidad de eso, pero bueno. Melanie Gibb es la señora con la que hacía el podcast, porque por si no se acuerda. Y mientras la están interrogando, ella admite que se llevó la camioneta, que se llevó todas las cosas de Charles, incluyendo a los hijos. Y en vez de ver esto como algo preocupante, los policías están fascinados con ella. Están haciendo chistes y le creen porque, como dijo que Charles le estaba poniendo el cuerno, justifican su comportamiento. Entonces, para ellos, solo fue la mujer enojada que se pone loca por una infidelidad. Ellos no vieron o no quisieron ver a la mujer inestable mentalmente, que era lo que era. Pero de todas formas, la llevaron a hacerse una evaluación psiquiátrica, pero pues eso no llevó a nada. O sea, creo que es una sesión... ¿Cuánto puedes platicar en una sesión psiquiátrica? Especialmente con alguien que es muy buena actuando. O sea, tú la ves con los policías y sabe cómo tratarlos, sabe cuándo reírse, sabe qué tono tomar. O sea... Es muy inteligente y sabe tratar a la gente y sabe manipular a la gente, y yo creo que necesitaba mucho más que una sesión. Así que luego, después de esto, ella se regresó a vivir a la casa y Charles se fue a Houston a vivir e iba a venir una vez a la semana a cuidar a JJ, su hijo. El 2 de julio, Charles encuentra un mail que Lori manda desde la cuenta de Charles a Chad, en la que lo invita a Arizona, según esto. O sea, está escrita como si fuera Charles. O sea, le escribe Lori desde el mail de Charles a Chad, como si fuera Charles diciendo, necesito que me vengas a ayudar a escribir un libro de béisbol, quédate aquí conmigo y con mi esposa, tenemos un cuarto extra, nos encantaría verte. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de hacer absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas. Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre el primer paso de esta técnica es un
jabón o un desmaquillante a base de aceite, como este, y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10, es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Obviamente esto era para que la esposa de Chad no sospechara que estaba teniendo una aventura con Lori. Y Charles le manda un mail a Tammy Daybell, la esposa de Chad, para contarle del amorío. No sé muy bien qué pasó con este mail, no sé si le llegó, no sé si decidió ignorarlo, no sé si Chad la manipuló para que no le creyera, o sea, no sé qué haya pasado. Pero el jueves 11 de julio, como a las 7:30 am, Charles le escribe a Adam, el otro hermano de Lori, el único de la familia que le creía a Charles y estaba intentando ayudarlo. De hecho, hasta estaba organizando una intervención para su hermana para ver qué estaba pasando con sus creencias, porque estaba actuando así con Charles, porque Adam era el único que sabía que había amenazado de a muerte a Charles y pues, que se estaba saliendo de control un poco la situación, entonces quería ir a hacer una intervención. Y ese día Charles estaba ahí en la casa donde vivía Lori y los hijos a las 7:30 porque iba a recoger a JJ y lo iba a llevar a la escuela. ¿Ok? Y le escribe a Adam, Alex está aquí. Es lo único que le escribió. Y según Alex, Charles, cuando llegó a la casa, empezó a ponerse físico con su hermana, o sea, Lori, y Tylee salió con un bat para defender a su mamá. Charles le quitó el bat a Tylee y Alex los separó. Y Lori se llevó a los niños en el coche rentado de Charles. ¿Por qué no se llevaría el suyo? No sé, es un detalle que se me hace raro, pero o sea, no sé cómo explicarlo, no sé ni por qué lo haría. Según Alex, después se quedan en la sala y Charles le pega en la parte de atrás de la cabeza con el bat. Así que él va a su cuarto por su pistola, le dijo a Charles que bajara el bat, pero no lo hizo y al contrario, según Alex, se aventó como para atacarlo y le disparó 2 veces en el pecho. Ahora, Alex sí estaba sangrado de la cabeza un poco cuando llegó la policía, o sea que sí había tenido una lesión. Mientras esto estaba pasando, Lori lleva a los niños a Burger King y luego a la escuela JJ. Burger King, más que nada, según yo, fue para que hubiera un récord como de alguna cámara que la grabara, que ella no estaba en su casa en ese momento. Y después de dejar a JJ en la escuela, se va con Tylee a comprar unas chanclas y regresan a la casa justo después de que llegara la policía. En el video de las cámaras corporales de los policías, Lori sonríe y hace bromas, y eso pues es raro. Yo creo que sí hay gente que entra en shock y reacciona así en situaciones difíciles, pero lo que sí es muy muy raro es que nunca pregunta cómo está Charles, ¿no? Sí, su hermano Alex, cuando ella estaba en Burger King o no sé en qué punto de cuando estaba en el coche con sus hijos, le marca para decirle lo que había pasado. ¿Okay? Esto es importante porque les voy a decir algo en un segundo, entonces guárdenlo. O sea, cuando Alex le dispara a Charles, le marca a su hermana. ¿Ok? Lori prácticamente dice lo mismo que Alex, cuenta la misma historia, pero dice que se empezaron a pelear porque Charles dejó su teléfono en la casa y Lori lo abrió y vio unas cosas que no le gustaron, algo de un amorío que estaba hablando con alguien más, y cuando Charles regresó por su teléfono, Lori no se lo quería dar y fue cuando se empezaron a gritar, y entonces se despierta Tylee, baja con el bat y luego se despierta Alex. Es la versión de Lori, y Tylee tiene una versión muy similar, entonces la policía les cree y los dejan ir como si no hubiera pasado nada. Y no fue hasta mucho tiempo después que se dieron cuenta los policías de que Alex tardó 43 minutos en llamar a la policía después de marcarle a su hermana y que nunca intentó ninguna medida para resucitar a Charles, aunque en la llamada del 911 dijo que lo estaba intentando. También descubrieron que para el segundo disparo que recibió Charles ya estaba en el piso, o sea que se tuvo que parar arriba de él y dispararle una segunda vez. No fue como que se le estaba aventando Charles y le disparó por defensa propia así 2 veces sin pensarlo.
Le disparó una, Charles se cayó y le volvió a disparar. Lori, después de la muerte de Charles, es la que se encarga de notificar a todos los familiares. A Colby, su hijo, le dijo que Charles había muerto de un infarto. Obviamente no se tardó mucho en enterarse la verdad de cómo se murió y pues es algo raro que te mientan, especialmente cuando Lori sabía que Colby se iba a enterar. O sea, obviamente por Tylee o por las noticias o por la policía. Y no mucho después, Lori les escribe a los hijos de Charles y les voy a traducir el mensaje que les mandó. Mensaje, ¿ok? Hola niños, tengo una noticia muy triste. Su padre se murió ayer. Me estoy encargando de todos los preparativos y los mantendré informados de lo que esté pasando. Todavía no estoy segura de cómo manejar la situación. Sepan que los amo y su papá también los amaba. ¿No les marcó? No, nada. Así se enteraron. Y además, luego dejó de contestar. Se desapareció horas. Obviamente no les dice que su hermano fue el que asesinó a su papá. Y más bien, lo hace como parecer si ella no supiera nada. O sea, que es como si se hubiera caído muerto de la nada. Como si no supiera qué fue lo que le causó la muerte, o cuándo, o dónde. Nada. Cuando sabe perfectamente lo que pasó. El 15 de julio, 4 días después del asesinato de Charles, Lori habla con la aseguradora para recolectar el seguro de vida de Charles, que era de $1 millón. Pero se entera que ella no era la beneficiaria de esta póliza, porque Charles la había cambiado poquito antes. Qué bueno. Y después empieza a actuar como si alguien estuviera persiguiéndola. Se vuelve muy paranoica y le dijo a Colby que se iban a mudar a un lugar de frío porque ella había conseguido un trabajo y Tylee iba a intentar ir a la escuela. Y lo hizo ver como si fuera algo muy bueno para la familia. De hecho, Colby dice que estaba hasta muy emocionado por su familia para ver que iban a empezar otra vez de nuevo y que se podían alejar de todo lo que le había pasado a Charles y demás. Porque Colby no, o sea, aunque no entendía qué onda. Pero Tylee estaba muy, muy triste y claramente no se quería ir. El 1 de septiembre se mudan a Rexburg, Idaho. Y el 24 de septiembre, Colby felicita a Tylee por su cumpleaños con un mensaje. Tylee le contesta, pero algo de esta interacción le hizo pensar a Colby que Tylee no estaba bien. Y su mamá pues no le ofrecía ninguna explicación. O sea, de que le preguntó a mamá, ¿qué le pasa a Tylee? No, Tylee está bien, no sé qué. Entonces, Colby decide confrontar a Tylee diciendo, yo sé que así no hablas, no escribes así, tú no usas puntuación de este tipo, así que márcame. Como diciendo, no te creo que seas tú. Y fue cuando pararon todos los mensajes. La esposa de Colby estaba muy preocupada por Tylee y por JJ. Y lo que hizo fue ver todos los mails que Charles les había mandado, que habían ignorado porque no querían meterse en medio de la relación, que era cuando Lori había dicho que le había puesto el cuerno y Charles estaba diciendo que estaba loca, entonces ignoraron todos sus mensajes, no se querían meter. Y ahorita fue cuando dijo, pues los voy a buscar para ver si esto me da alguna indicación de lo que está pasando y por qué todo está tan raro y no nos podemos comunicar con ninguno de los hermanos de mi esposo. Y encontró un mail de chat a Lori que había copiado Charles y reenviado a varios miembros de la familia. Y al lado llevaban, o sea, estaban los nombres de los familiares y al lado llevaban una calificación. Esa calificación tenía que ver con qué tan oscuro era tu espíritu. Por ejemplo, ponía Lori 4.3L, la L era de luz, y puso que Tylee era un espíritu de oscuridad de 4.1, que era, o sea, es un nivel muy, muy alto en su escala inventada, o sea, literal, una tontería, pero así estaba midiendo a la gente buena y a la gente mala, según él. Y dependiendo qué tan oscura era tu alma, ellos pensaban que ya no eras tú, y entonces eras zombie. Y la única manera de liberar las almas en estos cuerpos zombies era matándolas. Y según Chad, y obviamente por ende Lori, tenían la misión de matar a estos 20,000 zombies que había en la Tierra. Y la única persona que te podía decir quién era zombie, quién no era zombie, era Chad. O sea que él tenía, de cierta manera, de cierta forma, completo control de quién se moría y quién vivía, especialmente teniendo seguidores tan devotos como Alex y como Lori.
que claramente están haciendo cosas y que van a hacer cosas porque Chad les está diciendo que Dios dice, ¿no? Bueno, o según esto, es lo que dicen. Así pasó con Charles. Justo, Alex mató a Charles porque Lori había dicho que ella era un zombie. Y así casi pasa con Brandon Bordeaux. Brandon Bordeaux se estaba divorciando de Melanie, la sobrina de Lori Vallow, que también estaba muy metida en las creencias de Lori y de Chad. El 2 de octubre del 2019, Brandon estaba estacionándose en su casa cuando ve una camioneta Jeep, ve una pistola y alguien le dispara. Afortunadamente fallaron. Y Brandon Bordeaux, aunque no pudo ver quién le disparó, sí pudo identificar la camioneta. La policía la encontró y descubrieron que estaba registrada a Charles Vallow, pero Charles ya llevaba meses de muerto. El 19 de octubre se muere Tammy Daybell. Tenía 49 años y se murió en su casa. Ahora, Chad le había dicho a una amiga suya que había tenido una visión de que Tammy se moría en un accidente automovilístico. Y 10 días antes de su muerte, o sea, el 19 de octubre, Tammy llegó a su casa y un hombre con una máscara se le acercó y le disparó con una pistola de gocha. No le dio, pero pues, obviamente ella gritó. Y según Tammy, este individuo nunca habló, ni siquiera cuando lo confrontó Chad. O sea, como que no dijo nada. Un incidente muy raro. También le había dicho a Lori que Tammy ya estaba poseída por una entidad demónica con el nombre de Viola y que pronto se iba a deshacer de ella. Además de que Tammy tenía un seguro de vida que le dio a Chad, $430,000. ¿Ok? Entonces ya hay varios motivos. Puede ser lo religioso, puede ser, o sea, su creencia de que era una zombie, puede ser que ella quería estar con Lori, puede ser que quería el dinero que le iba a dejar la muerte de su esposa. El 5 de noviembre, 3 semanas después de la muerte de Tammy, Chad y Lori se casan. Y ese mismo mes, después de meses de que Kay, la abuela de JJ, no había visto o hablado con su nieto, empieza a desesperarse más y más. Y empieza a cada vez tener más dudas de que JJ esté sano y salvo. Y es cuando decide llamar a la policía de Gilbert, Arizona. Y Kay, muy inteligentemente, se había metido a la cuenta de mail de Charles, su hermano, para ver si podía encontrar alguna pista acerca de la ubicación de Lori. Y eso es justamente lo que encontró. Vio una confirmación de orden de Amazon de la cuenta de Charles, quien obviamente pues, no la estaba usando porque estaba muerto, y vio que la dirección de este pedido estaba en Rexburg, Idaho. Este pedido era un anillo que había pedido semanas antes de la muerte de Tammy, y es el anillo con el que en las fotos en donde se están casando o se casaron, ese fue el anillo de su matrimonio. Entonces, como que ya lo estaba planeando, ¿no? O sea, como que es otra evidencia de que ya lo estaba planeando y lo llevaban planeando mucho tiempo. Y el 26 de noviembre, la policía va a esta dirección a checar que JJ esté bien. Pero cuando llegan a la casa, no se encuentran con Lori. Encuentran a Alex y a Chad. Y Alex contesta que JJ estaba con su abuela Kay en Luisiana. Primera red flag, porque el policía le contesta, eso es muy poco probable porque su abuela fue la que nos pidió que hiciéramos el chequeo de bienestar. Preguntaron por Lori, los policías. Chad dijo que él no la conocía muy bien. O sea, qué tontos, qué bueno que sean tan tontos. No sé cómo esta historia duró tanto. Y Alex les dijo que estaba en el departamento 107, el departamento de la sobrina de Lori, Melanie. Estaban todos viviendo como en el mismo lugar, o en el mismo departamento, en los mismos edificios. O sea, que ya eran prácticamente un culto. Lori dijo que JJ estaba quedándose con su amiga Melanie Gibb en Arizona. Pero obviamente JJ no estaba ahí. Melanie le marcó a Lori para confrontarla de por qué él había pedido que ignorara y le mintiera a la policía sobre la ubicación de JJ. O sea, también estaba un poco preocupada por JJ, pero pues yo creo que también se estaba preocupando de que la policía ya estaba involucrada y ella les había mentido. Lori le contesta que era para no decirles en dónde está en realidad, pero que JJ estaba seguro y feliz. Lori en la llamada está preocupada de que Melanie grabe la conversación, que gracias a Dios sí lo hizo. Y para mí, y yo creo que para la policía, es claro que Lori está mintiendo porque no quiere explicar
¿por qué está mintiendo? O sea, le dice, ¿dónde está JJ? No, está bien y feliz. Ah, ok. Pero, pues, ¿qué? ¿Dónde está? No contesta nada. O sea, no te puede decir. No te puede decir en dónde está. No te puede explicar sus mentiras. No te puede decir ni siquiera por qué está mintiendo. O sea, según esto, porque están muy felices y porque... Pero pues si están tan felices, ¿por qué no nos puedes decir en dónde están? ¿No? Chad, de hecho, o sea, en esta llamada que se volvió bastante hostil, Chad empieza hasta a insinuar que el novio de Melanie es un espíritu oscuro. Ahora, esta grabación, aunque fue muy bueno tenerla, no le enseña, o sea, no se la enseña a la policía hasta el 6 de diciembre. Yo creo que si hubiera tenido pues, un gran impacto en el caso si la policía lo hubiera escuchado pues, justo cuando hubiera pasado. Yo creo que todo se hubiera acelerado un poco más. Al día siguiente, o sea, el 27 de noviembre, regresan a la casa en donde se habían encontrado a Chad, Lori, Alex y Melanie con una orden de registro, pero cuando llegan ya no están y ya no hay nada en la casa. Pero no tardan mucho en encontrar y compraron un vuelo a Hawái. La policía se vuelve más y más interesada en este caso porque ven que hay cosas muy sospechosas de la pareja. Es claro que son culpables de algo, pero todavía no saben de qué. Y el 11 de diciembre un juez les da el permiso de exhumar el cuerpo de Tammy Daybell, porque ahora hay circunstancias sospechosas alrededor de su muerte. Los detalles de la autopsia no se han hecho públicos. Los hijos de Tammy y de Chad Daybell dicen que la policía les dijo que fue asfixiada y cabe mucha duda si fue un asesinato o si se murió por causas naturales. Pero los resultados no se han hecho públicos porque se van a usar como evidencia en el juicio. Habrá que esperar al juicio para tener esa información. El día después de exhumar el cuerpo de Tammy, Alex se murió por causas naturales. Súper extraño el tiempo, pero no se encontró nada en la autopsia sospechoso. Se murió por algo que varios miembros de la familia se habían muerto antes. El 20 de diciembre, la policía declara oficialmente como desaparecidos a JJ y a Tylee. La última vez que alguien los vio con vida fue en septiembre. Y el 3 de enero hacen una búsqueda en la casa de Chad en Rexburg, casa que compartía con Tammy. Más que nada la búsqueda estaba enfocada en la investigación de la muerte de Tammy y se llevaron muchos electrónicos, libros, diarios, etcétera, pero pues aquí todo está conectado, o sea, son la misma persona. Y el lunes 27 de enero en Hawái paran a Chad y Lori con una orden de registro para su coche. Pero además le dan a Lori le dicen a Lori que por ley tiene que estar el jueves para presentar a sus hijos sanos y salvos o en Idaho o en Arizona, pero que los tiene que presentar frente a un juez. Obviamente no lo hizo, así que la arrestaron en Hawái y la regresaron a Idaho, en donde la vincularon a proceso por 2 delitos graves de deserción y falta de manutención de los hijos dependientes. También está acusada por resistir u obstruir a los oficiales y por solicitud criminal para cometer un delito y desobediencia en un tribunal. Por eso. Mientras investigan más a profundidad la vida de Lori, porque aunque ya está arrestada, siguen sin saber dónde están los niños. O sea, obviamente esto no ha acabado. Encuentran en el iCloud de Lori las últimas fotos de JJ y una de las últimas fotos de JJ y de Tylee juntos el 8 de septiembre en Yellowstone. Estaban Lori, Alex, JJ y Tylee. Esa no es la última foto de JJ, pero sí es la última foto de Tylee. Como Alex ya había muerto y no podían pedirle información, la segunda mejor opción era su celular y su data de localización. Y vieron que el 9 de septiembre, o sea, un día después de que se tomó esta foto, estuvo en casa de Chad Daybell y estuvo en un punto específico de su jardín 2 horas y media. Y ese mismo día, Chad le mandó un mensaje a Tammy, su esposa, que estaba viva, diciendo que iba a quemar la basura y que había matado a un animal y lo enterró en su jardín, en el cementerio de las mascotas. Esto, obviamente, era para que Tammy no sospechara nada, ¿ok? Con esta información, el 9 de junio, toma lugar la segunda orden de registro en la propiedad de Chad Daybell. Mientras están buscando en el jardín, Chad intenta escaparse en su camioneta, pero obviamente lo arrestaron rapidísimo. Y en su propiedad encontraron los cuerpos de Tylee y JJ.
El cuerpo de Tylee estaba parcialmente quemado. Acuérdense del mensaje que le mandó a Tammy un día después de la última vez que los se vieron con vida, que fue que iba a quemar algo. JJ tenía una pijama roja puesta cuando lo encontraron. Y la última vez que fue fotografiado con esa pijama fue el 22 de septiembre. Esa fue la última fotografía de JJ. Tenía esa exacta pijama, entonces piensan que JJ murió el 22 de septiembre y que Tylee murió el 9. Todo esto pasó en solamente 10 meses. Y el 3 de agosto fue la primera audiencia de Chad Daybell frente a un juez. Los cargos contra Chad y Lori son el asesinato de JJ y de Tylee, pero además el de Tammy. El 21 de agosto Chad se declaró inocente, lo que significa que el caso se va a ir a juicio. Hubo un momento ahí que estaban viendo si Lori podía ser juzgada por un juicio, porque la mandaron a una clínica para ver si su salud mental estuviera en orden o estuviera lo suficientemente saludable para entender lo que estaba pasando. La encontraron que estaba perfecta para estar en su juicio. Ella también se declara inocente y van a ser juzgados por separado este año. Hay mucha información que no se ha hecho pública, como cómo se murieron Tylee y JJ. Todavía no sabemos cuál fue su forma de muerte, cómo los asesinaron. Hay muchas cosas que no se saben. No se sabe los resultados de la autopsia de Tammy. Hay muchas cosas que no se saben. Hay muchísima evidencia. El juicio empieza el 3 de abril y la fiscalía está buscando la pena de muerte en ambos casos. Cuando acabe el juicio, les voy a hacer otro episodio en el que cuente todo lo que salió a la luz y sepamos por fin qué fue lo que le pasó a JJ y a Tylee y por qué. Porque eso también es una parte muy grande. ¿Cómo llegaron a hacer esto de una mamá amorosa que cuidaba a sus hijos? ¿Cómo llegó a esto? Muchas gracias por escuchar. Síganos en redes sociales. Estamos como Young Podcast o Young Pod. Ya tenemos canal de YouTube. Entonces este episodio, si lo quieren ver, lo pueden ir a ver a nuestro YouTube. Y sí, muchas gracias. Bye.